Historias cortas del Amazonas. Segunda parte. El papagayo arcoíris. Escrita y leída por Ninfa Moreno. Una obra original. Alrededor del año 1541, el conquistador español Hernán Pérez de Quesada inició una ambiciosa aventura sin precedentes en América. Su único propósito, encontrar el dorado, el tesoro más codiciado y buscado en el nuevo continente en todos los tiempos. Cuenta la leyenda que el cacique de la tribu Muisca, cuyo asentamiento eran las inmediaciones de la laguna Guatavita en el centro de Colombia, subía a una balsa completamente desnudo. Luego, los chamanes cubrían el cuerpo del líder indígena con oro pulverizado y llenaban la balsa con joyas y tesoros que el cacique arrojaba al centro de la laguna como ofrenda a sus dioses. El conquistador Pérez de Quesada, sediento de riqueza, organizó la expedición. Atravesó la cordillera antes de adentrarse en la selva con 5.000 indios cargueros, más de 250 españoles y más de 200 caballos. Pero poco tiempo después, su ambición y su deseo de riqueza quedaron destruidos, porque la mayoría de aquel ejército fue devorado por la selva. La selva amazónica, ese territorio salvaje y frágil, es el hogar de nuestro personaje principal, el majestuoso y colorido papagayo arcoíris, que vuela libre por los extensos cielos del Amazonas, adornando con sus hermosos colores tropicales aquel tapete verde inimaginable para muchos. La algarabía de las bandadas resuena por toda la selva y rompen el silencio acallando cualquier sonido. Los papagayos viven libres en la maraña de los árboles, junto a los ríos y a las demás especies animales, y claro, también de las tribus indígenas. Todos forman un ecosistema perfecto que se armoniza entre sí. Sin embargo, la falta de amor y de conocimiento, la insensibilidad de los seres humanos por la naturaleza, ha permitido que este bello territorio empiece a tener grandes cambios que afectan de manera negativa su estabilidad y su conservación. Muchos de los animales que allí habitaban se han extinguido sin remedio. Otros están en camino a la extinción y otro tanto está amenazado de ser traficado y sacado de su territorio para convertirse en un producto intercambiable como cualquier otro. Y los papagayos no escapan a este cruel destino. Desafortunadamente, hay personas que desconocen el valor de los ecosistemas y la importancia de la conservación de las especies y de sus hábitats, y a cambio de dinero se dedican a traficar animales desde el Amazonas. El tráfico consiste en la compra y venta ilegal de animales que son apetecidos en el comercio por su colorido y belleza. Algunas veces quienes comienzan la cadena del tráfico son los mismos indígenas que habitan en el Amazonas y que a cambio de dinero los cazan, los enjaulan, luego contactan con los intermediarios, quienes ya por lo general han contactado con otros que los compran, y por último son llevados al extranjero como mascotas exóticas. Las personas que finalmente adquieren los animales desconocen el daño y el dolor por el cual han pasado estas maravillosas aves, porque ellos deben limitarse a vivir dentro de una jaula y a comer los alimentos que venden en las tiendas para mascotas, pese a haber nacido y vivido la mayor parte de sus vidas en la selva, en completa libertad. Te contaré una corta historia basada en hechos reales del papagayo arcoíris que te enseñará la razón por la cual nunca debes comprar animales privados de su libertad. Arcoíris nació en el Amazonas y vivió su niñez junto a sus padres, abuelos, hermanos, tíos y primos. Todos volaban libremente por el cielo, se posaban en los árboles, buscaban comida,
jugaban y se divertían en grande con el viento, porque ellos nacieron para volar. Todos los papagayos van en bandadas por la selva. Al volar, extienden sus maravillosas alas que muestran una hermosa mezcla de colores tropicales que dan vida al enorme territorio verde que es el Amazonas. Aquel día todo parecía estar bien. Las bandadas de papagayos lucían espléndidas. Indígenas de los alrededores se encontraban en sus quehaceres de caza y de pesca para su alimentación. Pero esto no representaba peligro alguno para los papagayos, porque las tribus indígenas no se alimentan de estas aves. Así que los papagayos estaban tranquilos. Sin embargo, repentinamente aquellos indígenas se abalanzaron hacia unos jóvenes papagayos y los atraparon. Entre ellos estaba Arcoíris. Los encerraron en una pequeña jaula hecha de madera, dejándolos aislados en un lugar de sus viviendas. Las familias de las jóvenes aves remolineaban en vuelo y hacían un gran alboroto en rechazo a lo que había pasado. Trataban de acercarse a la jaula temerosos, intentando consolar a sus hijos, pero todo su esfuerzo fue infructuoso. Los papagayos fueron alimentados por los indígenas durante unos días. Allí se mantuvo la bandada cerca, angustiada, pero sin poder entender lo que pasaba. Luego, 2 de los indígenas emprendieron camino con los papagayos enjaulados hacia la ciudad más cercana. Cuando llegaron a un solitario lugar, los esperaban unos hombres quienes recibieron las aves cautivas y a cambio los indígenas recibieron una pequeña suma de dinero y se dirigieron hacia la selva. La desesperación y angustia de Arcoíris y sus amigos era indecible, porque los habían alejado de su familia, de su hogar y de todo lo que hasta ese día habían conocido. Sus ojos y todo su cuerpo languidecían cada vez más por la falta de agua, de alimento y de movilidad. Aquellos hombres los llevaron a un lugar muy grande, como a una bodega. Allí habían otras jaulas con diferentes especies de animales. Días después, todas estas jaulas fueron puestas en un enorme camión que los condujo a un puerto donde habían gigantescos barcos anclados, dispuestos a emprender largos viajes. El futuro que aguardaba a todos aquellos preciosos animales era desolador. Estaban indefensos ante la ambición y la codicia de unos ignorantes humanos que les arrebataron su libertad y todos los derechos que la madre naturaleza les había otorgado. Allí, abandonados a su suerte, aguardando lentamente la muerte, o en su lugar, sobreviviendo para convertirse en cautivos del entretenimiento, en circos, almacenes de mascotas, zoológicos o particulares que los adquieren para tenerlos enjaulados en una sala o en un patio como adorno exuberante de su hogar. Nada más cruel para seres vivos como nosotros. Al parecer, algo extraño ocurría, porque la valiosa carga aún permanecía en el puerto. Cada día que pasaban allí Arcoíris y sus amigos decaían, se sentían más débiles y desalentados. Sus plumas ya no eran majestuosas. La oscuridad del lugar, la falta de sol, de alimento, de agua y en el cautiverio en el que se encontraban, estaba afectando profundamente a nuestros amigos. De pronto, las puertas del lugar se abrieron brutalmente. Hombres uniformados y armados se adentraron allí para descubrir la desgracia por la que estaban pasando aquellos indefensos seres. Entonces, en un acto ligero y angustioso, los agentes tomaron las jaulas y las llevaron afuera, a donde llegaron veterinarios y organizaciones defensoras de los recursos naturales para encargarse de recuperar y devolver a la selva a aquellos hermosos animales. No obstante, debido a las deplorables condiciones, los más fuertes resistieron
pero muchos de ellos murieron sin razón. Felizmente, Arcoíris se recuperó y junto a otros animales fue llevado a la selva, donde los liberaron definitivamente. Regresó a su hogar, aunque tardó algunos días en encontrarlo, y ahora disfruta nuevamente de la selva y de su libertad. Arcoíris tuvo suerte. No pudo haberle pasado algo mejor, pero otros papagayos y distintos animales de la selva no la tienen y terminan en el mercado negro. En consecuencia, llamo tu atención para pedirte que te abstengas de comprar aves exóticas y en general animales que no sean domésticos, porque ellos no pertenecen a nuestro ambiente. Ellos sufren y les causamos mucho daño cuando los mantenemos en cautiverio. Hoy, la mayoría de nosotros, los seres humanos, podemos experimentar personalmente las emociones y los efectos que generan el encierro y la privación de la libertad. Llevamos semanas y algunos de nosotros meses viviendo en cautiverio en razón al coronavirus, y es realmente desesperante no poder ir ni hacer ni estar donde te gustaría estar ni con quien te gustaría estar. Por un momento y a través de esta historia te invito a reflexionar acerca del cautiverio de animales exóticos que pertenecen a un hábitat completamente diferente en el que viven. Y adivina qué, somos nosotros, todos nosotros, responsables de que los animales cautivos permanezcan allí. Quizás te preguntes, pero no soy traficante ilegal de animales, ni el indígena que los captura. Efectivamente no lo eres. Lo que sí eres es la persona que posiblemente va al almacén de mascotas y compra un animal exótico, o asistes y hasta paga por ello para ir a ver los animales cautivos del zoológico. Por favor, comprende que si a estos hermosos animales nadie los compra, ni nadie se lucra o gana dinero teniéndolos, de la misma forma nadie se va a interesar en traficarlos. Todos podemos ayudar a conservar la selva y sus habitantes. No seas indiferente. Gracias por escuchar.